¿Te has imaginado tener que ponerle precio a una decisión que puede cambiar tu vida para siempre? La clínica estaba al final de una calle gris, escondida entre edificios viejos y ventanas cerradas. Afuera no había letreros grandes, solo silencio, un silencio pesado, como si cada persona que entraba intentara no ser vista. Ella tenía 19 años. Apretaba una hoja doblada entre las manos mientras miraba el suelo. No lloraba, todavía no. Había pasado toda la noche intentando convencerse de que podía ser fuerte, pero el miedo también pesa. El procedimiento cuesta hasta 2.000, dijo la recepcionista sin levantar mucho la vista. 2.000. La cifra cayó sobre ella como una pared. Su respiración cambió, sus dedos comenzaron a temblar, porque no solo estaba pagando dinero, estaba pagando tiempo, secreto, culpa, miedo. Había llegado sola. El padre del bebé dejó de responder mensajes días atrás. Sus amigas le dijeron que pensara en su futuro. Su familia jamás aceptaría algo así. Y en internet, cada opinión parecía gritar más fuerte que la anterior. Pero ninguna de esas voces iba a dormir con ella por las noches. Ninguna iba a sentir el vacío, o el alivio, o las dudas. Solo ella. En la sala de espera había otras mujeres. Algunas miraban el reloj, otras sostenían la mirada perdida en la pared. Nadie hablaba, y aún así, el lugar estaba lleno de pensamientos. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Tengo otra opción? ¿Qué habría pasado si...? Porque hay decisiones que no vienen acompañadas de certezas, solo de consecuencias. Una enfermera la llamó por su nombre. Ella se levantó lentamente, y justo antes de entrar, vio a una mujer mayor sentada al fondo del pasillo. Tendría unos 50 años. Sus ojos parecían cansados, pero tranquilos. La mujer le dijo algo en voz baja. No dejes que nadie decida por ti, ni para hacerlo, ni para impedirlo. Ella se quedó inmóvil, porque por primera vez en semanas, alguien no la estaba juzgando, ni empujando, ni manipulando. Solo le estaba recordando algo simple y brutal. Era su decisión. Vivimos en un mundo donde todos quieren opinar sobre el cuerpo, la vida y el dolor de los demás. Políticos, familias, desconocidos en internet. Pero pocas personas se detienen a pensar en lo que ocurre dentro de alguien que llega hasta esa puerta. El miedo, la presión, la soledad, y quizá lo más aterrador no sea el costo económico, sino lo caro que puede salir emocionalmente. Guardar silencio. Esa mañana, ella entendió algo que nunca enseñan en la escuela. Hay decisiones que te acompañan para siempre, sin importar cuál elijas. Y ahora dime, si una persona enfrenta el momento más difícil de su vida, necesita más juicio o más humanidad, quédate. Aquí contamos historias que incomodan, porque reflejan realidades que muchos prefieren no mirar de frente. Y síguenos para más historias como esta. El encuentro final será brutal. Y síguenos para ver la justicia divina en acción.